Bueno, estamos aquí en el segundo episodio de Curva Finita con Paco Casado y yo mismo, Pedro Jorge Romero, para hablar del segundo episodio, Rick, una mort plena. Es divertido porque en inglés es Rick Mort Well Live, porque toma la estructura, la toma del videojuego que sale, que se llama Roy Alive Well Live, que sale en un episodio que se llama Morty Nine Run, que además tengo fresco porque lo usé para un vídeo, de ejemplo, porque es un juego de simulación donde entras y eres Roy durante el juego y básicamente se supone que vives la vida de un ser humano desde que nace hasta que muere y tu puntuación final es el número de años que logras que Roy sobreviva. En ese episodio, además, quedaba claro que Rick, cuando se conecta a esa simulación, es capaz de saber que está en una simulación y controlar a Roy fuera de los parámetros del juego, que es un detalle importantísimo aquí. Porque lo que ha pasado en este episodio es que están de nuevo en el arcade donde está el videojuego, un arcade alienígena. Aparentemente los alienígenas consideran que la forma de vida humana es la más inferior de todas y por eso el videojuego va de Roy, un señor normal y corriente que acaba muriendo en la versión de Morty de aquel episodio porque se cae de una escalera cuando va a buscar una alfombra en un estante alto. Tras superar un cáncer. Tras superar un cáncer. Y muere porque va a recoger la alfombra y cae de la escalera y se mata. Y además, luego Rick le dice, superaste un cáncer y volviste a trabajar en la tienda de alfombras, ¿no? Lo cual es todo un comentario sobre el mundo. Lo interesante es que Morty no recuerda recuerda haber sido Roy y le lleva tiempo, unos segundos, recordar que es Morty y las vidas se le confunden. Además, hay una dilatación temporal dentro del juego. Como vives la vida completa dentro del juego, pues vives la vida de un señor de 70 años o lo que tenga 55, cuando muere. 55 creo que era así. Sí, no recuerdo. Lo que tenga. Cuando mueres, pues tú subjetivamente has vivido ese tiempo en unos minutos de videojuego o el tiempo que te lleve a jugarlo. Aquí, cuando empieza el episodio, es muy simpático porque empieza, todo el mundo tiene la voz es una escena en un supermercado, todo el mundo tiene la voz de Morty. No sabes por qué, hasta que aparece Roy y resulta que estaban en eso. Unos terroristas han asaltado el arcade. No se sabe muy bien por qué, porque claro, no hay justificación. Es un ritual. Luego descubrimos que es un ritual porque no hay razón para hacerlo. Y el juego se ha reseteado. La mente de Morty se ha dividido en todos los personajes no jugadores del juego, que aparentemente son 5.000 millones. Es una simulación de la Tierra con 5.000 millones de personas que no son el protagonista, y el protagonista es Roy. Así que Rick lo que ha hecho es meterse en el juego, ocupar el puesto del personaje principal, del jugador, que es Roy, y intentar convencer a todas 5.000 millones de personas de que realmente son Morty, un niño de 14 años al que le gustan los videojuegos y la masturbación, en eso se insiste varias veces, y comer pizza, en la vida real, y que esto es un videojuego y por tanto está simulado. Porque se supone que tienen que salir todos porque los que no se queden, pues digo, son partes de Morty, ¿no? Que estará perdiendo, ¿no? O al menos quedándose en un limbo. Sí, Morty entero ha quedado dividido en 5.000 millones de individuos, lo cual es ya de por sí simpático, ¿no? Y bueno, el episodio es muy divertido. Este es curioso porque, claro, es una estrategia que usan mucho. Ayer leía a un señor quejándose en Twitter de los episodios de canon. Porque efectivamente el primer episodio de Solarix es tan de canon que, como decía uno, es que prácticamente te están haciendo un examen de Rick y Morty, ¿no? Sí, ya lo comentábamos el otro día, que era un episodio excesivamente referencial con todo lo que había sucedido anteriormente, y aquí simplemente coge un gag, ¿no? Del episodio 2 de la temporada 2, que, bueno, si te pones a pensar, es un episodio que se emitió pues probablemente hace 7, 8 años. Es decir, que como no lo tengas fresco, probablemente lo de Arroy Well Lived, obviamente pues se te pasó porque era un gag en un episodio de hace 7, 8 años. Sí, era un detalle que salía, además es un episodio que no iba de eso, era un... Y que era el episodio también donde metían al Jerry en la guardería. Era el episodio de la guardería, el episodio donde sale el asesino y la entidad esta. Es un episodio que se emitió el 2 de agosto de 2015 en Estados Unidos. Digo, yo he visto que la temporada 2... 7 años. Claro, por eso digo que
De hecho yo nuevamente a mi hija el otro día, no he tenido tiempo de verlo con ella el episodio, le dije, bueno, de todos modos, antes de ver este episodio, te voy a decir que veas el de la temporada 2, el episodio 2 de la temporada 2, del que estamos hablando, para que, digamos, te suene y dice, joder, dice, esto parecen deberes. Dice, y de hecho que me lo dijo así, dice, joder, parece que ahora para ver los nuevos capítulos de Rick and Morty hay que hacer deberes y llevar ya apuntes para recordar cosas, porque si no, no te enteras bien de todo. En mi caso, como lo tenía fresco, lo había visto y de hecho parte del vídeo de ese episodio lo pongo en mi vídeo, con lo cual aprovecharé para dejar. Y entonces tenía fresco la idea y además sabía de qué iba la idea, con lo cual yo no tuve problema. Pero efectivamente es mucho menos canon que el otro. No hay lore. Y entonces en ese aspecto es más autoconclusivo. O sea, basta con recordar y de hecho, sin recordar que el videojuego había salido, las reglas están establecidas a los 5 minutos de empezar, porque básicamente Rick, ocupando el cuerpo de Roy, da un discurso donde básicamente lo explica todo, porque se los tiene que explicar a la gente. O sea, en ese aspecto está muy bien pensado. Como no lo sabe, su público no lo sabe, pues se lo cuenta al público, que se empeña además él insiste en que son todos su nieto, y la gente no deja de preguntarle, yo soy tu nieto. ¿También? Yo también. Y el hombre dice, estoy diciendo todos, ¿no? Claro, se frustra porque aparentemente nadie entiende la comprensión. No, claro, obviamente ahí hay un interés también, que es un poco, obviamente creo que es de lo que uno de los temas del episodio, de pensar que uno mismo siempre es como una excepción al resto, ¿no? Y cuando nos dice todo el mundo, siempre dice, bueno, todo el mundo, pero yo también, y dices, no, cuando digo todo, cuando es todo el mundo, y obviamente tú no eres ninguna excepción, aunque tú te creas más excepcional que el resto. Hay un aspecto que me encanta de este episodio, más allá de los temas, y que es, de nuevo, tal como pasaba en el primero, y ahora vuelve a pasar, de nuevo hay una referencia explícita al paso del tiempo. Este es un episodio sobre el paso del tiempo. Rick, en forma de Roy, se pega como 50 años dentro de la simulación, y además sin poder salir. No puede, porque la dilatación temporal hace que si él sale, el tiempo es tiempo que pierde dentro de la simulación. Sí, de hecho hay un momento, ¿no? Que Summer lo despierta y le dice, no me hagas perder el tiempo, que 5 minutos que esté pasando aquí hablando contigo son varios años. Sí, exacto. Es un tiempo que no estoy convenciendo al resto de que es una simulación. Y además está el detalle de que si Roy muere, se para el juego. El juego termina cuando Roy muere. Se resetea, con lo cual, si él muere, además, Morty, pues él provoca la muerte cerebral de Morty. Hay unas stakes muy altas en el episodio. Y curiosamente llegamos a ver a Roy ancianísimo, y Rick hace el comentario de que ahora mismo mi corazón late por voluntad, o sea, por pura fuerza de voluntad. O sea, que me pareció un detalle. Y el personaje al que seguimos, el Morty que seguimos dentro de la simulación, curiosamente es una mujer que se llama Marta, y también la vemos envejecer. La vemos desde adolescente, ¿no? La vemos prácticamente desde su adolescencia. Y también la gracia es que vamos viendo cómo no hay, obviamente, es decir, todos los Morty no tienen la misma edad. Es decir, hay Morty más de hecho, esta chica, Marta, la que vemos, tiene a sus padres, que entonces, claro, vamos viendo que hay diferentes Morty en diferentes edades que por alguna razón ha ido evolucionando, ¿no? Hay hasta un Morty presidente del gobierno que le dice, yo he llegado a presidente del gobierno, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? De este mundo, pues porque he sido consciente de que de que yo era un Morty y por eso he llegado a presidente. Sí, además un Morty sureño vagamente racista. La parte de Morty que es vagamente racista. Pero eso, vemos envejecer a Marta hasta el punto de que incluso vemos a su hija, a la hija de Marta, adolescente, que se une a la causa de Rick, y Rick ya mayor. Eso me gustó. Es el segundo episodio que hace referencias al paso del tiempo y en este caso además lo muestran. Lo divertido del episodio es que es una parodia de la religión, por un lado, ¿no? O sea, es un... Aunque Rick, en la forma de Roy, insiste una y otra vez que no es una religión, que es un hecho objetivo, es decir, que ellos son Morty. Claro, pero digamos que formalmente, como se basa
sobre todo en la fe, es decir, tú te tienes que creer lo que este señor, que no sabemos de dónde viene, que dice ser mi abuelo, hay que dar un salto de fe y al final, pues obviamente toda religión, el primer paso que hay que dar para, digamos, meterse en una religión es dar precisamente ese salto de fe de creerme esto prácticamente sin pruebas. Entonces, al final, formalmente es una religión precisamente por eso. Sí, sí. Y entonces tenemos este episodio que es un comentario sobre la religión, además así como muy panteísta, ¿no? Muy Spinoza, ¿no? Es decir, resulta que todos son un ser superior que vive en otro plano de existencia. Claro, y ya no es que en sí los personajes sean todos los personajes sean un Morty, sino todo lo que rodea ese mundo se basa simplemente en los conocimientos que Morty tiene del mundo. Es un momento muy simpático, prácticamente al principio, ¿no? Cuando precisamente la chica, esta adolescente, Marta, está hablando con sus padres, ¿no? Y le dice que, bueno, que no, pero nosotros somos judíos, ¿no? No te puedes meter en esta religión. Y empieza a decirle, bueno, venga, pero dime características de la religión judía, a ver si la sabes. Y claro, Morty no tiene el conocimiento. Morty sabe que existe la religión judía, tiene un conocimiento vago, ¿no? Sobre qué es la religión judía, pero la terminología, por ejemplo, la conoce, ¿no? Dice, sí, los judíos tenemos miles de tradiciones. Dice, como ponerte la cosa esa en la cabeza. Y no sabe cómo se llama. Y no sabe, sí, empieza a soltar palabras aleatorias, sí. Que empieza a soltar palabras. Claro, y eso es un poco como cuando ocurre en un sueño, ¿no? Cuando estamos soñando, pues al final a todo el mundo, ¿no? Que haya vivido a lo mejor en un país extranjero y haya soñado en otro idioma, es algo muy, muy habitual, ¿no? Cuando tú estás en un país extranjero, sueñas, pasas mucho tiempo, ¿no? Hablando a lo mejor en inglés y llega un momento en el que incluso puedes soñar en ese idioma. Se produce un fenómeno muy curioso, es que tú entiendes a todo el mundo en ese sueño. Todo el mundo habla un inglés perfecto que tú entiendes. Pero claro, porque todo el mundo en tu sueño está hablando con el vocabulario que tú tienes. Es decir, nadie puede usar un vocabulario que tú no tengas porque obviamente estás en tu propio sueño. Pues claro, aquí sucede lo mismo, que al final todo el conocimiento que hay del mundo, hay un momento que sale en diferentes lugares del mundo, además, el Taj Mahal, diferentes pirámides, y todo se nombra y no se nombra, creo que no sé, ni siquiera se llega a nombrar los nombres de los países porque es como que, claro, si Morty no tiene ese conocimiento, pues obviamente no puede haber un conocimiento que salga fuera de ahí porque obviamente pues todos esos personajes, todas esas fracciones de Morty, al final saben lo que sabe Morty, no pueden saber nada más allá. Y claro, da también un comentario muy, muy interesante sobre, obviamente, qué es el conocimiento y, obviamente, digamos, el callejón sin salida que se produce cuando estás en un lugar donde no puede entrar conocimiento nuevo, porque se supone, claro, que en todos esos años que sucede la vida de Marta, pues Marta no va adquiriendo conocimientos nuevos más allá que los que se den en el propio mundo. Ajá. De hecho, cuando se nos mencionan lugares, que es cuando la guerra religiosa, son todos variaciones de la palabra Morty. Morty, claro, sí. copia y cosas así, ¿sabes? Es muy divertido. Y luego está la historia B, que es la de, bueno, claro, justo los terroristas han atacado, Rick está ocupado intentando salvar a Morty de la máquina, con lo cual es Summer, que andaba con ellos, la que tiene que parar a los terroristas y mantenerlos a raya el tiempo suficiente para que Rick pueda sacar a Morty de la máquina. Con lo cual le dice que haga un Die Hard, la jungla de cristal. Y ella dice que, claro, que por supuesto no ha visto la película, que tiene 17 años, no es un señor de 40. Y dice, pues, perfecto, porque el protagonista de Die Hard tampoco había visto Die Hard. Es lo que hace, improvisar, entonces no hay problema. Y es lo que se dedica a hacer Summer. Y consigue un walkie-talkie y creo que se repite, lo tengo por aquí apuntado, 40 veces lo de Die Hard en todo el episodio. La palabra. Die Hard. Pero toda la parte de B, toda esa tenemos a un extraterrestre que está simulando Die Hard y entonces a un empleado del arcade le pide que le diga dónde está la caja fuerte, pero resulta que el arcade no tiene caja fuerte porque todos los tokens se cambian por monedas digitales, con lo cual no hay caja fuerte. Así que uno se pregunta, ¿qué están haciendo exactamente? ¿Cuál es la idea? Y la idea, descubres, es un ritual.
Claro. Es un ritual de una religión. Claro, porque Die Hard es un concepto que existe en todos los universos y en todos. En uno es el hombre torre, ¿no? Empieza así. En otro El hombre torre. dice diferentes variaciones, pero que Die Hard es un mito. Nuevamente, un poco con el tema religioso, es un mito que existe, ¿no? En todos los universos, y que todos los universos los planetas van teniendo un nivel de avance tal que en todos se repite el mito de Die Hard, llamado de diferentes maneras. Con lo cual ese extraterrestre es Campbell. Claro, que Joseph Campbell. Claro, que al final es, obviamente, al final es el concepto de la religión. El otro día estaba escuchando también un podcast sobre ET el extraterrestre, que al final, pues obviamente decía, a ver, es que ET el extraterrestre, pues al final es el mismo mito, pues de Jesucristo, de Gilgamesh, de miles de historias que en el fondo se basan en los mismos patrones. Simplemente que aquí, pues es Die Hard, el monomito. El monomito es Die Hard, con lo cual, yo te digo, el extraterrestre está realizando el extraterrestre es una parodia de Joseph Campbell, que además todo el mundo conoce a Joseph Campbell, es decir, en el mundo de los guiones, con lo cual lo están parodiando. Vamos a ver, Dan Harmon tiene su propio modelo, que no es este, es el de Story Cycle. Es un círculo que tiene que pasar por distintas fases y así construye sus guiones. Pero en este caso, además, incluso hay libros sagrados. Claro. En Nakatomi Paradigm, que es el libro escrito por este señor que se dedica a escribir libros sobre Die Hard. El asunto está que como Summer no sabe lo que es Die Hard, pues está improvisando y los demás están convencidos de estar en Die Hard, por lo cual hacen lo que se supone que tienen que hacer en el ritual, pero Summer no lo hace porque Summer no tiene idea de lo que está pasando. Y después hay un momento en el que dicen, bueno, como esta chica no sabe lo que es Die Hard, vamos a intentar no hacer lo que se supone que tendríamos que hacer en Die Hard. Y claro, hay un momento ya que el malo les dice, no, haced lo que haya que hacer, da igual que esté en Die Hard o no. Y claro, pues hay un momento, ¿no?, en la película donde disparan los cristales, porque ven que el personaje John McClane está descalzo y disparan los cristales para que tenga que pasar por un sitio de cristales y se desangren los pies. Y aquí, pues, no disparan los cristales porque se supone que es lo que tenemos que hacer en Die Hard. Entonces, como estamos, digamos, luchando contra una persona que no va a Die Hard, vamos a hacer justo lo contrario. Y dice, no, haced lo que tengáis que hacer. Y si hay que disparar los cristales, que ya veremos lo que hacemos. Lo cual es simpático porque resurge el tema religioso. Claro, es curioso como en la trama B resurge el tema religioso. Vamos a cubrir la trama B para dejarla ya fuera y listo. Y eso de no saber Die Hard convierte a Summer en el McClane definitivo. Claro. Porque no está obligada a seguir el modelo. Eso me hizo mucha gracia hasta que ella lee el libro y descubre que la película acaba con McClane con una pistola en la espalda y todo este rollo. El otro, como sabe que ella no está siguiendo Die Hard, ni se molesta en mirarle la espalda, y parodian lo del policía que había matado a un niño, en este caso un extraterrestre que se había comido un niño y se come el malo. Luego, en el clip posterior al episodio, tenemos el mismo ritual. El hermano de este extraterrestre está intentando repetir Die Hard 3. Sí, que era Jeremy Irons, que era el hermano de Alex Rickman. Y digamos, sí, hay la escena esta de cuando John McClane tiene el cartel de odio a los negros, ¿no? Que ponía, obviamente, algo totalmente impensable en el día de hoy, ¿no? Que un personaje salga con un cartel de esa manera, que obviamente en la película estaba hecho precisamente para poner en peligro, ¿no?, la vida de John McClane, que en la edición estuve leyendo después que en la edición de VHS o en DVD lo cambiaron por ese I Hate Everybody, que sale aquí en el cartel. Y claro, hay un momento que lo dice, ¿no?, que es tan broad, ¿no?, es tan amplio eso de odio a todo el mundo, que obviamente pues nadie se va a ofender, porque ponga un cartel de odio a todo el mundo. La versión televisiva. No, la versión televisiva, ¿no? Claro, para eso, para poder emitirlo en la tele. Y claro, pero obviamente pues el chiste, pues obviamente tanto el chiste en la película original, pues obviamente se pierde, pues claro, pues un cartel de tú ves a un tío con un cartel de odio a todo el mundo y obviamente pues nadie se va a sentir ofendido. Claro, exacto. Y además, el chiste en el episodio es que lo intentan justificar. O sea, empiezan a decir, ¿por qué no viene nadie? Y uno de ellos dice, bueno, es que hace mucho frío, porque encima están en el polo, una cosa así.
Y el otro dice, no, es el cartel. Como que, claro, ¿quién va a ver? Está todo helado. Que es un poco, creo que también referencia al final de Inception, la última escena de Inception, en la que están en la nieve, que hay una escena final está en la nieve. Entonces yo creo que coge ahí un poco la doble referencia, que al final es un chiste recurrente también que quitan tanto en el mundo de Summer como en el mundo de Rick, las continuas referencias que los personajes adolescentes no entienden, ¿no? Hay varios momentos también en la trama de Rick y Morty, ¿no? En la trama del videojuego, donde Rick hace varias referencias que Morty le dice, no, mira, que tengo 14 años y esa referencia que me estás usando no sé de qué me hablas, no tengo ni idea. Entonces, nuevamente, en un episodio como era el anterior, muy referencial, el que está cogiendo ideas, ¿no? Tanto de fuera del canon de Rick y Morty como dentro del canon, hay varios chistes con lo que estás haciendo referencias que no estoy entendiendo. Al final un poco comenta también el peligro que hay muchas veces en ser excesivamente referencial, porque obviamente pues si no estás pillando la referencia, pues obviamente no estás pillando el chiste, como ocurre un poco en la coda final, ¿no? En el capítulo de postcréditos, que pues obviamente si no has visto las películas de Die Hard, no has visto Inception, no has visto, pues obviamente no entiendes nada de lo que está ocurriendo en ese gag final. De todas formas, el episodio termina, curiosamente, con una referencia a el Arca Perdida, En busca del Arca Perdida. Sí, también. Que es simpático, sí. pero aquí sabiamente no intentan ni siquiera referenciarla. O sea, hacen otro chiste con, bueno, vamos a guardar esto aquí y es un vasto almacén, esto se va a perder. No, está todo catalogado digitalmente, no hay ningún problema, esto no se pierde nada, ¿no? Que es claramente una referencia al Arca Perdida sin mencionarlo en ningún momento. Me pareció un detalle muy simpático y además conecta con el aspecto religioso del episodio, con lo cual está muy bien. Una referencia curiosa que nosotros no tenemos, porque en España no es un personaje especialmente conocido, pero es la del filósofo americano Emerson, que tiene una frase famosa de que algo así en plan, me contradigo, pero es que contengo multitudes, por supuesto que me contradigo, que es uno de los temas del episodio también, porque Morty claramente contiene multitudes. Llega a haber una guerra civil y todo, ¿no? Llega a haber una guerra religiosa. Además es muy divertido porque el presidente es el primero que siendo un Morty, o sea, siendo consciente de la realidad, el presidente es el primero en articular la oposición, ¿no? Decir, bueno, yo no quiero ir porque Rick es un hijo de puta y realmente no nos quiere y es incapaz de decir que nos quiere a pesar de que supuestamente está metido en esta simulación durante 50 años intentando salvarnos, pero nos salva ¿por qué? O sea, no es incapaz de expresarse. Es una evolución curiosa del personaje de Rick porque efectivamente no tiene absolutamente nada que hacer dentro de la simulación. Otro aspecto divertido es que la idea es salvarlos a todos metiéndolos en ovnis y llevándolos al borde mismo del espacio simulado. Lo cual es, por supuesto, lo que muchos cultos de estos religiosos piensan, que va a venir unos extraterrestres a salvarlos en un platillo volante. A mí me pareció un detalle. Pero una vez construida la flota de platillos volantes, Rick no tiene absolutamente nada que hacer sino sentarse en una silla y esperar a que los Mortys decidan subir. A mí se me vino ahora un poco a la cabeza que es un poco como sucede, se me vinieron dos películas a la cabeza, ¿no? Por un lado, Desafío Total, en ese sentido de, recuerdo en la película de Desafío Total, cuando están intentando convencer, ¿no?, al personaje de Arnold Schwarzenegger de que está en una simulación y que tiene que hacer una acción para que es tomarse una pastilla para que su cerebro, ¿no?, y que en sí la pastilla no es nada, pero es el hecho, digamos, de que tome la decisión de tomarse la pastilla lo que conseguirá que su propio cerebro se desconecte y salga de la simulación. En el fondo, me recuerdo también en Abre los ojos de Amenábar, digamos que tenía, ¿no?, que saltar, ¿no?, de un edificio, y simplemente esa idea, ¿no?, de tomar la decisión de, y aquí un poco, ¿no?, la idea de tomar la decisión de que, porque Rick lo dice, ¿no?, aquí no existen naves espaciales, ni existe un espacio exterior, ni nada. Pero es, digamos, el que vuestro cerebro colectivamente tome la decisión de montarse en estas naves espaciales lo que le va a dar la orden a vuestro propio cerebro para que
se desconecte. Y me pareció muy, muy inteligente, obviamente, esa idea de que, como dices tú, no existen las naves espaciales, no existe, sino que es más un poco esa decisión colectiva la que consigue que salgamos de aquí. Y a mí me encantan estos episodios, voy a contarlo. Me encantan los de canon. Yo no tengo problema con los episodios de canon, sobre todo por cómo Rick y Morty usa el canon, que creo que lo usa de una forma muy inteligente, como quedó claro en el segundo episodio. En el primer episodio, no usa el canon como martillo para golpearte, sino usa el canon para iluminar los personajes. Cuando le toca hacer un episodio de canon, porque hay fans que piden los episodios de canon y a los que este episodio les fastidia. Tú vas a Reddit, el Reddit de Rick y Morty tiene como 2 millones de personas. O sea, es una barbaridad, ¿no? Es uno de los Reddit más grandes que yo conozco. A esos lugares no suelo acudir. Bueno, yo voy y me pongo a mirar. Y claro, por supuesto, ya te imaginas, con 2 millones de personas, a poco que alguno escriba, pues hay una diversidad de opiniones. Entonces hay gente que odia estos episodios y quiere los de canon, y luego están los contrarios, los que quieren estos episodios y odian los de canon. A mí me gustan los dos. Pero lo que me gustan de estos episodios, que fue lo que me hizo pensar que Rick y Morty era una de las mejores series de ciencia ficción jamás hecha. Primero porque los episodios duran 20 minutos, que es la duración perfecta para una idea, y es que coge una idea de ciencia ficción y en 20 minutos les empieza a dar vueltas que te quedas loco y hacen cosas mejores que otras series de ciencia ficción. Si ya la propia idea del Roy Well Lived, que como hemos dicho antes, es un gag de 2 minutos, ¿no? Un episodio de la segunda temporada. Ya de por sí, esa idea en su momento, yo recuerdo cuando la vi, me pareció brillantísima, pues también he visto el episodio hace relativamente poco, que como decíamos, es una idea plantada hace 7 años, que probablemente no sabrían si volverían a usar o no, y en un momento dado aquí la recupera. Si ya era una idea brillantísima en su momento, esa simple idea plantada en 2 minutos, claro, aquí ya cuando ya la desenvuelven, una cosa, pues no sé cuánto durará, ¿no? Con respecto a la doble trama, que al final la resuelve 10, 12 minutos al final de trama. Digamos, sí, supongo que tendrá unos 14 minutos la trama principal y el resto es la trama secundaria. Sí, algo así. Que en 14 minutos consigan expandir aún más y darle tanta profundidad a una idea tan sencilla, pero a la vez, obviamente, que encierra tanto, pues obviamente da buena muestra de la genialidad de esta gente. Sí, aquí lo que me encanta es eso, precisamente. Es lo que cuando me pasó a mí, me pasó además relativamente pronto, fue en el segundo episodio de la primera temporada, el de los perritos. El del perro, sí. Ese. Que claro, coge esa idea, y la lleva a sus conclusiones lógicas, y además acaba el episodio, me encanta, porque acaba con es decir, vamos a ver, ¿por qué pierden los perros en ese episodio? Pierden porque son demasiado empáticos. O sea, son mejores que los humanos y por tanto no pueden ganar en lo que están intentando hacer. Los humanos serían capaces, exterminarían a todos los perros y no pestañearían. Pero los perros son demasiado empáticos, son demasiado buenas personas como para poder ganar. Claro, a mí eso me pareció un puñetazo emocional en lo que ya era un episodio que estaba jugando con las ideas, dándole vueltas. Por ejemplo, hay un episodio muy famoso de Star Trek La Nueva Generación que se llama The Inner Light, donde Picard sufre este mismo efecto. Se acaba en una especie de simulación y vive una vida plena, completa, hasta muy mayor, dentro del sueño. Pero el episodio no pasa de ahí. Mientras que eso de voy a vivir una vida plena ya es el supuesto de entrada de este episodio de Rick y Morty. Ya es Roy va a vivir una vida completa en la medida en que Rick logre mantenerlo con vida, ¿no? Pero aquí es más, es decir, en lugar de centrarnos en Roy, es decir, no es Rick atrapado en el mundo del videojuego y tiene que hacer lo posible por escapar. No, Rick está ahí voluntariamente y son todo lo demás lo que normalmente no consideras en el videojuego. Cuando juegas un videojuego, los personajes a los que disparas sin pensar 2 veces, esos son los importantes, esos son los que hay que sacar. Ya te digo, ideas de panteísmo y cosas así, el ser superior, pero el chiste es que el ser superior es un niño de 14 años, claro. Hay toda una serie de ideas curiosas y además cómo la van desarrollando, porque lo de las canciones, por ejemplo, claro, se ponen a cantar, claro.
Es lo que haría cualquier grupo religioso, pues primero empezar a cantar Morty y tal. Cuando entra el tanque y la acusación es no ser religioso del modo del modo correcto, ¿no? Y convencen al soldado, que es un marín de 30 años, cuyo mejor amigo, ligeramente racista también, cuyo mejor amigo es el traductor que me ayudó en una guerra no especificada de ultramar. O sea, hay una serie de... Claro, lo que tú decías antes, además, el mundo que se muestra es el mundo que Morty más o menos entiende, ¿no? Sí, claro, Morty probablemente Irak pues, o cualquier otro país donde Estados Unidos desarrolle una guerra, pues probablemente todavía no tenga, y para él pues Estados Unidos vive guerras en lugares remotos de Oriente y poco más, ¿sabes? Claro, sí, obviamente no tiene una concepción geopolítica muy desarrollada. Eso se ve también, ¿no? Cuando hay esta especie de panel, ¿no? Donde se ven todos los diferentes países, ¿no? que hay en el mundo, donde parece ser que están todos poniendo de acuerdo a ver si nos ponemos de todos de acuerdo para salir con las naves espaciales, y que realmente, y Marta, ¿no? es esa mínima fracción de Morty donde que se resiste a vivir una vida, ¿no? A intentar vivir la vida dentro de esa simulación, sabiendo que es una simulación, pero intentando vivir su vida, ¿no? Y hay ya momentos que obviamente, que es cuando se produce la guerra, ¿no? Donde este personaje que se revela a salir de ahí, que es la que provoca que muchos de estos otros países a los que Morty un poco tiene así un poco en el, además algunas banderas, fijando, ¿no? Algunas banderas son banderas totalmente inventadas, ¿no? No se corresponden con ningún país en concreto, pero precisamente por eso, porque el conocimiento de Morty es realmente limitado, y es un mundo donde se ha vivido durante 50, 70 años. Ya llega un momento que vemos a esta Marta ya prácticamente anciana, y donde esta mujer ha provocado al final, como digo, una guerra civil entre dos facciones, y finalmente pues si consigue un poco convencer a todo el mundo a cambio de que a ella la dejen ahí vivir eternamente, enchufándole una batería a la máquina, ¿no? A la máquina esta de arcade, para que pues ella pueda seguir viviendo, o al menos pues hasta que no sabemos, ¿no? Si termina muriendo y como están las cosas, pues no te extrañe que en un futuro el personaje de Marta vuelva a aparecer de alguna manera. A ver, aquí hay además una cosa divertida con el personaje de Marta, porque Marta es el personaje que sabe convencer a los otros de que son Morty. O sea, es el líder. Si Rick es el papa, como en un momento dado dice el presidente, pues ella es la mano derecha y la que convence a la gente de que tienen que irse. De hecho, Rick en un momento dado le trae a su padre, y el padre, pues bueno, claramente no se unió a la religión sin tenerlo muy claro. Rick insiste muchas veces que no es una religión, pero Marta es Satán. Marta se revela. Sí. Y la escena de todos los países allí con las pantallas es el pandemonio. Claro, es cuando se empieza la lucha. Y se dividen en dos grupos, que a mí me encantan los nombres que les pusieron a los grupos, los apunté. Putlican. Uno es Loyalist Evacocratic Gransonistas. Este es el de que son leales a Rick y por tanto quieren ir. Y luego están los Putlican contra Surgeon Confederation of Dedication to Video Game Reality. Ese es el otro grupo. Claro, porque lo simpático es que Marta es consciente de que son todos Mortys, intenta convencer a todo el mundo que son Mortys, pero a su vez es la que se termina quedando, es la que se termina, digamos... ¿Marta desarrolla individual? Claro, desarrolla una individualidad, desarrolla en el que hay un poco ese espíritu de sacrificio, de decir, vale, venga, llévatelos a todos a cambio de que yo me quedo aquí, me quedo viviendo esta vida sabiendo, consciente de que no es una simulación, pero a mí me vale, ¿no? Es como es lo que viene un poco ella a decir, ¿no? Aunque sea una simulación,
digamos, es mi simulación y soy yo. Es decir, entonces yo me voy a quedar aún sabiendo que al final conecta también un poco, creo yo, con este espíritu nihilista del que hablábamos el otro día, ¿no? Es decir, de hecho hay un momento que el propio personaje de Roy Rick dice, no, aquí no hay Dios y allí afuera tampoco hay... Menos. Allí hay menos, ¿no? Allí se lo dice al militar, ¿no? Creo que se lo dice. Dice, aquí no hay Dios y allí hay menos todavía, que al final, obviamente, pues nuevamente encaja con este sentido nihilista de ¿para qué estamos aquí? ¿De qué sirve todo esto? Es decir, el propósito, ¿no? ¿Para qué sirve? Y una vez que asumes de que todo esto no sirve para nada, de que no hay ningún sentido, de que no hay... ¿Cómo haces uso de tu... un poco Sartre, ¿no? Eso, ¿no? El que decía que, bueno, vale, una vez que tengamos asumido que no hay Dios, de que no tiene esto ningún sentido, de que en realidad no tenemos ningún propósito, ahora ¿qué hacemos? Ahora, ¿cómo hacemos para no convertirnos en unos salvajes, precisamente con la justificación del nihilismo, que es un poco lo que le ocurre como comentamos hoy, que es lo que le ocurre a Rick? Rick es consciente de este nihilismo, de que no existe ningún propósito en el mundo, de que nada en realidad tiene ningún sentido, pero hace el esfuerzo de pegarse 50, 70 años intentando salvar a su nieto. Es decir, que algún sentido habrá también debajo de todas esas capas de cinismo, ¿no? Exacto. Además, es muy divertido porque en la pantalla de televisión hay varios argumentos en propósito de que la vida real es la de Morty, entonces yo, que soy una fracción de Morty, hago el salto de fe de ser parte de él y alguien comenta, no, pero la vida en la simulación es más larga. Efectivamente es más larga porque van a vivir. Y entonces empiezan a ver estas ideas de ¿qué es exactamente la vida? ¿No? O sea, la vida es lo que tú acabas de decir de Sartre, la libertad radical de yo tengo libertad para decidir ahora mismo qué es la vida y qué sentido tiene la vida. Y Marta claramente elige un sentido de la vida, en última instancia, que es el suyo. O sea, establece sus propios parámetros de cómo debe vivir la vida. Sí. Y además hay otra referencia muy curiosa en medio del episodio, que además tampoco se explicita, no queda muy claro cómo Morty la conoce, pero que deja claro que Marta es el adversario, que es cuando están peleándose en el ascensor, ella dice, mejor morir en Roy que servir en el infierno. Que es una variación de la famosa frase del Paraíso Perdido de mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Con lo cual, ella vuelve a ser la antagonista, no queda claro. O sea, es que servir en el infierno da a entender que ella no es Satán es Rick, que tiene un infierno en el mundo exterior, ¿no? Claro, al final, quién es Satán y quién es Dios es una cuestión de perspectiva, ¿no? No es una cuestión de que exista, que obviamente pues otro tema filosófico muy que no es cuestión de que exista el bien y el mal, sino que el bien y el mal pues es una cuestión de desde qué punto de vista lo miras, ¿no? Desde qué lugar, lugar te colocas. Claro, es decir, aquí obviamente el propósito del Rick, el Roy, es salvar a su nieto, y hasta ahí entendemos que obviamente pues es un propósito válido, ¿no? Y lógico, ¿no? Pues quiere salvar a su nieto, pero claro, quiere salvar a su nieto, digamos que a costa de sacrificar 5.000 millones de individualidades que han surgido de la nada de este juego. Pero son 5.000 millones de individualidades que estamos viendo que algunas sí están dispuestas a servir y sí están dispuestas a aceptar y dar el salto de fe, pero hay muchas individualidades que no están dispuestas a dar el salto de fe y quieren luchar por su propia individualidad, aun sabiendo que es fruto de una simulación, pero bueno, al final es un poco también esa un poco de la teoría de la simulación de, bueno, ¿cómo sabemos que tú y yo, que Pedro Jorge y Paco Casado no somos realmente simulaciones de otros señores o lo que sea, ¿no? Que están por encima de nosotros? Al final un poco es esa tensión que hay entre todas esas individualidades que se resignan a montarse la nave espacial y al final la única que queda, que es la de Marta, es la que acepta vivir la simulación y vive, digamos, felizmente en la simulación, donde
incluso entendemos, ¿no? Que ha tenido una familia, ¿no? Porque ha tenido como decías tú, vemos hay momentos sí, sí. que tiene una hija, es decir, entendemos que ha vivido una vida relativamente plena y cumpliendo, digamos, todas sus etapas, digamos, de una vida más o menos normal. Es que es una vida plena, ya lo dice el título del episodio. La suya es una vida plena. Y además, lo que decías de la simulación era interesante porque es el mismo problema que planteaba Nozick en el experimento mental del vídeo ese que hice. Básicamente, ¿aceptarías conectarte a la máquina de por vida? El experimento aquí está hecho con 5.000 millones de personas. Claro. Algunos están dispuestos a seguir en la vida simulada y otros pasar a la realidad porque tu vida es tu vida. Tu vida simulada será tu vida o tu vida en la realidad será tu vida, pero tomas una decisión sobre lo que es la vida y lo que es el sentido de la vida. Y Marta, claro, no había pensado, yo había pensado, por ejemplo, en la versión de Emerson, que además la religión del Unitarians, pues es unitarios, son pues sí, y lo de Emerson de las multitudes y tal, pero no había pensado la parte de Sartre, que me ha gustado la referencia, porque claro, efectivamente, lo de la libertad y elegir qué sentido tiene la existencia, pues es una cosa que Marta hace con claramente. Que, por cierto, hay una referencia en medio del episodio también, que esa sí la pilla Morty, pero dice que no tiene nada que ver. Esta vez referencia no a Marvel, referencia a DC, al Snyder Cut. Que dice un 8%, ¿no? Un 8% del Snyder Cut era Batman soñando. Y nadie se quejó y no pasaría nada, ¿no? Porque se perdiese ese 8% de la película. Lo cual me lleva a preguntarme si Marta no se llamará así por Marta, la claro, madre de... Sí. Yo creo que un poco el chiste lo dejan ahí un poco en bandeja para que lo que a mí me ha flipado vamos a aclarar, un segundito. La madre de Clark Kent y la madre de Batman se llaman las dos Marta y es una parte de una de las películas que no recuerdo cuál es. No, Batman contra Superman. Batman contra Superman. No. Sí, vale, sigue. No, a mí lo que más también una de las cosas que más me ha flipado, me ha gustado de este episodio es el impresionante Tours de Force que se marca Justin Roiland, el doblador tanto de Rick como de Morty, porque claro, está prácticamente él solo, menos el personaje de Summer y Peter Dinklage, que es sí, que lo hace genial, por cierto. Claro, que pone ese tono, ¿no? De ese tono suyo de un poco un poco parecido, ¿no? Al que usaba de Juego de Tronos. Y claro, en la película original de La Jungla de Cristal era Alan Rickman, que era un señor con una voz, mucha presencia, que era inglés, pero en la película hacía de alemán. Y después ya en la tercera parte también cogen a otro actor inglés, Jeremy Irons, también haciendo de alemán, y aquí pues cogen a Peter Dinklage un poco emulando, ¿no? a ese tono, ¿no? Que tenía Alan Rickman en la película, pero yo imagino lo difícil y lo complicado que habrá tenido que ser para Justin Roiland, el doblador tanto de Rick como de Morty, todas estas diferentes personalidades de Morty, que aunque sean uno mismo, pues obviamente vemos que cada uno tiene su pequeña particularidad, digamos, no son estrictamente clones, que es un poco la idea base. No es que sean clones de Morty, sino son diferentes fracciones, ¿no? de Morty, y que claro, hace un efecto de extrañamiento al inicio del capítulo, porque claro, yo al inicio del capítulo lo primero que vemos, ¿no? Es a un tendero riñendo a unos niños, ya con la voz de Morty, y claro, en los 2 primeros minutos vemos que la única voz que escuchamos es la de Morty y un momento la de Rick, pero claro, ya cuando sabes que obviamente todos los personajes de Morty están doblados por el mismo y todos los personajes de Rick también están doblados por el mismo señor, ves el trabajo de interpretación vocal que hay en el capítulo, es realmente admirable, y supongo que obviamente habrá tenido que ser un reto para él el dar de personalidad a todas estas diferentes fracciones de Morty. Un par de detalles más. La hija, cuando se presenta, ella le dice, no sabemos si tu generación es parte de Morty. Por cosa que la hija se toma muy mal. Sí. Que da a entender... Se ofende. Dice, me ofende. Es ofensivo. No, pero es ofensivo porque efectivamente, si todo... Yo lo he visto también un poco
un comentario a ese hecho un poco de la generación Z continuamente ofendida, ¿no? También, yo creo. Pero también hay una idea de evolución y desarrollo personal y cambio, porque nacen nuevos Mortys, claro, ¿vale? Que no saben muy bien, o sea, se da a entender que nacen nuevos aspectos de Morty, que es una posible interpretación de toda esa escena. Esa hija, por supuesto, cambia de bando y se va con Rick. Ahí también, claro, eso toca además con el hecho de que tanto Marta y Roy Rick viven muchísimo tiempo en la simulación y les da tiempo a evolucionar también como personas. Sus encuentros en distintas edades, cuando ya Marta, por ejemplo, tiene mediana edad, pues ya es diferente, ya es, soy tu oposición, soy tu adversario frente a si tú eres Dios, yo soy Satán, o si tú eres Satán, yo soy Dios. Y luego cuando ya son mayores, muy mayores, que además Rick en un momento dado dice, bueno, he tenido mucho tiempo para pensar, porque efectivamente no tiene nada que hacer. Que todo empieza con el rollo de que Rick es incapaz de decir te quiero, pero progresivamente va siendo capaz de decir te respeto, te no sé qué, te no sé cuánto. Al final acaba pues diciéndole que sí, que quiere a Morty. Pero el asunto está en cuando vuelvan a la realidad, todo eso se conservará. Es decir, la reflexión que ha hecho Rick durante sus 70 años simulados o las variaciones en Morty se conservarán. Es una idea que es interesante. Según vimos en el capítulo de cuando salía la primera vez lo de Roy, durante unos segundos el propio Morty dice, bueno, pero ¿qué pasa con mi familia? Es decir, el propio Morty, hay un momento en el que tiene una especie de disociación en la que habla como si fuese Roy, aunque por momentos no tiene claro ahora mismo, digamos, ni en qué mundo está, ni si es Roy o es Morty, ¿no? Y, digamos, tiene ahí como una especie de mezcla de recuerdos que supongo que Rick le viene a decir, bueno, eso en un rato se te pasa, ¿no? En un rato ya no te vas a acordar de esa vida que viviste como Roy, o si te acuerdas, será pues un recuerdo lejano en tu mente. Claro, aquí no sabemos si Morty, cuando, digamos, vuelve de ese estado, va a recordar esos 70 años que ocurrieron dentro de su mente, porque al final, claro, todo ha ocurrido dentro de su mente. Pero Rick sí que los tiene que recordar. Y de hecho, la escena final, el momento final, nos da a entender que Rick ha cambiado en algo, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos al final. Sí, pero Rick también es muy bueno en ese juego, porque según también nos dicen en el otro, es capaz incluso de salirse, ¿no? del grid, claro, cuando juega. Es que Rick no deja de ser Rick cuando está jugando a Roy. Esa es la idea que se da a entender. Pero él ha estado, pero por el hecho de la dilatación temporal, ha estado 50, 70 años metido en la máquina. Con lo cual, ha tenido 50, 70 años de pensar. O sea, Rick, claro, es que cuando lo vemos al final, está tendido en una hamaca, tomando el sol tranquilamente, diciendo, bueno, mi corazón palpita porque me obligo a que palpite. O sea, llega un punto, tiene la flota de naves espaciales y no necesita nada más, no tiene nada que hacer, esperar por si alguien viene, que es básicamente lo que está haciendo. Y entonces hay, por cierto, la muerte del padre de Marta también es muy buena, porque el padre quiere ir en la nave espacial, la hija le dice que no, que la vida aquí es mejor. Hay todo un juego ahí también de circunstancias, tragedias personales. El padre se muere haciendo un chiste que también me pareció muy divertido. Y ella le dice que aquí somos quienes realmente somos, ¿no? O sea, somos lo que somos en realidad. Y después hay otra cosa al final. Hay varias frases que están construidas como frases religiosas al final, cuando están finalmente hablando y ella le dice, bueno, les voy a decir a los míos que se vayan contigo. O sea, y él dice, pero ¿por qué cambias de opinión y tal? Bueno, pues tal. Y dice que ayuden a Summer con su Die Hard. Pero en inglés es may we help Summer with... O sea, hay una especie de invocación religiosa en plan... En plan letanía, ¿no? Sí, un Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad. Pues que ayudemos a Summer, ¿no? Y además le dice, que es la parte que me pareció el broche del episodio, es que ella se da cuenta, o sea, es el líder que se da cuenta de que se ha quedado atrás. De que no sirve, lo que estaba haciendo ya no sirve. Y que por tanto es un impedimento. O sea, el líder que se convierte en obstáculo, pero se da cuenta de que es un obstáculo. Que es básicamente su respuesta de, bueno, es que ya no, su presencia no hace nada. Y le dice... Ya no sirve de nada, sí. No sirve de nada. Y por eso le dice a los suyos, que eran los que no querían ir, que se vayan con Rick.
y dice, por favor, llámame Marta. Mm. O sea, acepta su identidad, que por cierto, parece un comentario trans también. O sea, el episodio, en la medida en que el personaje es mujer. Sí, claro. Obviamente, y Marta y Morty, pues obviamente, pues tienen más o menos las mismas letras. Exacto. Y ella con la condición de quedarse en la simulación. Sí, y claro, y que digamos, como es una forma de decirle, aunque yo sepa que soy una parte de Morty, tienes que aceptar mi individualidad. Exacto. Sí. Y usar mi nombre real, no el nombre, como tú dices, un comentario, puede ser un comentario perfectamente a esta idea trans de el dead name, ¿no? Como el dead name. Decir, porque además lo dicen varias veces, porque varias veces durante el episodio, el nombre de Marta añaden que es su nombre del videojuego. Uh-huh. Y de pronto, al final es, no, mi nombre es Marta. O sea, sí, ya no es el nombre del videojuego. Mi nombre no tiene apellidos. Es decir, no hay que decir que es el nombre tal, sino este es mi nombre real. Es claro, obviamente es la aceptación de la individualidad dentro de la conciencia de que no es, o que al menos es una fracción de un ser individual, pero que a base de las experiencias, que al final es como se construye también la propia personalidad de todo el mundo, a base de las experiencias ha conseguido crear una especie de individualidad desgajada del Morty original. Esa fracción se ha convertido en una unidad propiamente dicha. Que que además que pretende preservar, que es la parte interesante de todo el asunto. Claro, quiere preservarla. Y eso nos lleva al final, donde descubrimos que Rick ha pagado para que la máquina se alimente por baterías, a pesar de que Roy ha muerto, con lo cual claramente algo le ha hecho el videojuego para que el videojuego persista. Uh-huh. Aunque Roy está muerto, además se aclara que está muerto en los límites mismos del espacio. Es decir, Roy no pudo salir. Nadie hace referencia a las naves, con lo cual las naves debieron desaparecer, pero Roy sigue ahí, su cadáver flotando, y ahora el juego va de esta ancianita que se llama Marta, que sigue ahí viviendo su vida, que no sabemos en qué medida Rick ha alterado el videojuego para que viva una vida mucho más larga, porque la dilatación temporal hace que el juego termine en algún momento. Entonces es un detalle genial que es la parte donde la metemos en la referencia en el almacén. Pero eso indica que Rick le tenía respeto suficiente a Marta como para preservarla, a pesar de que el juego estrictamente ha terminado. Claro, ¿no? Al final volvemos a la idea de que en un lugar del corazoncito de Rick hay una parte donde, aunque sea una hay una 1.000.000.000ª parte de Morty que respeta. ¿No? Aunque sea una de 5.000 millones, hay un poquito de respeto hacia la personalidad de Morty o hacia dónde puede evolucionar el propio Morty. Porque obviamente aquí lo que estamos viendo ya es, digamos, una parte de Morty evolucionada. Una parte de Morty que ha vivido 70 años o más, claro. Y además se lo dice, de todas formas, se lo dice a Marta, le dice que te respeto y estoy orgulloso, ¿no? O sea, es que claramente Marta ha superado las expectativas que Rick tenía sobre un Morty, con lo cual también, porque las veces en que ella hace algún tipo de comentario, él dice, bueno, esto cuando salgamos va a ser muy gracioso. Te darás cuenta de lo gracioso que es ese comentario. Pero al final, esta parte del humor que usa Rick para distanciarse de sus sentimientos y de los sentimientos de Morty desaparece en el último encuentro. Los dos son muy, muy, muy mayores y ya es un intercambio muchísimo más sincero de yo quiero esto, tú quieres esto y yo pues te respeto y tal, y como te respeto lo voy a cumplir. Y tenemos ese final de, bueno, preservo la fracción esta de Morty, queda preservada, no sabemos en qué medida. Yo entiendo que indefinidamente, yo entiendo que Rick hizo algo en el videojuego y que eso a lo mejor se retoma dentro de 5 años o no vuelve a aparecer. Claro, es la típica cosa de Rick y Morty. Eso sí, me encanta porque Rick, una de las primeras cosas que dicen cuando sale de la simulación y el extraterrestre que hace de Winslow, que se había comido a un niño, se come al personaje que hace de Hans Gruber, y dice Classic Towerman. Sí. O sea, está referenciando el mito por uno de sus nombres. De otro universo, ¿no? Y por cierto, cuando Hans Gruber se siente, hay otra referencia curiosa, se siente ya perdido, ya ha perdido él ha perdido el ritual, dice Doctor aus Elysium. Sí.
que es de la Novena Sinfonía, es de la Oda a la Alegría. Sí, claro, que suena, claro, como en la película original se usa, ¿no? Ese momento de música clásica también, Sí. que aquí hay un momento, ¿no? Hay uno que entra con el boombox y le dice, no, too much. No le dice, no, Too much. No te pases. No te pases, pero es que la gracia es que en la película original, obviamente, ese momento está, ¿no? Porque de hecho en la película original se usan varios momentos de música clásica, porque bueno, John McTiernan, el director, era muy aficionado, claro. Y en su momento incluso le decían al propio director, bueno, ¿qué haces usando música clásica en una película de acción, una película de acción con Bruce Willis? Música clásica, esa idea de usar un guiño, ¿no? hacia la música clásica en un contexto, pues en este caso, pues, ¿no? De ciencia, de capítulo de dibujos animados, o es la original de una película de ciencia ficción de Bruce Willis, pues está muy bien traído. A mí me encanta, pero además suena a otra referencia religiosa, aparte de la Novena Sinfonía, lo del Elísio, los Campos Elíseos, bueno, hijas de Elísio. Me encanta porque las referencias que parecen importantes no son las que se marcan como referencias. Los demás, es decir, lo de Die Hard se marca como referencia automáticamente, y lo del Snyder Cut también se hace el comentario de que es una referencia. Lo de Die Hard, hay un momento que hay como una pequeña conversación entre Summer y el Hans Gruber de aquí, donde repiten Die Hard como 15 veces en una conversación, como diciendo, por si no te ha quedado clara la referencia, la vamos a repetir en 2 frases 15 veces para que el que no la haya pillado ya que la pille. Obviamente, nuevamente creo que es un comentario precisamente con esta idea de referenciar muchas veces de forma tan absurda, donde ya directamente vamos a referenciar la misma idea 20 veces en dos frases. Sí, claro, pero es la referencia absurda, porque las otras referencias, que son las importantes, esas no las marcan como referencia, no las claro. marcan en ningún momento. Sueltan lo de mejor morir en Roy que vivir en el infierno, y te quedas así como que servir en el infierno, sí. y no la marcan. Es parte del diálogo y suena a frase chula. Entonces, en ese aspecto, a mí me pareció de estos episodios geniales. Yo creo que algunos de los mejores episodios de Rick and Morty son precisamente estos, ¿no? Los de cogemos una idea, exceptuando el de la Ciudadela, que me encanta, pero el de la Ciudadela es genial porque no salen Rick y Morty. No el Rick y Morty que nosotros seguimos, no salen C-137 ni su Morty, sino es una historia de la Ciudadela que es la misma idea, es decir, es canónico, pero está construyendo el canon sobre la marcha. Es decir, no es como el episodio 1 de la 6ª temporada, que te exige saber cosas, que te exige el examen. Aquí no. Y va desarrollando varias ideas de ciencia ficción, una detrás de otra, ¿no? Y algunos de los mejores episodios de Rick and Morty, desde mi punto de vista, son de estos. Cogen una idea de ciencia ficción y en 20 minutos le han dado 20 vueltas. Sí, la exprimen de una manera que y además, como tú habías dicho antes, con la inteligencia de que te va marcando mediante pequeñas frases, pequeñas citas, que obviamente a poco que exprimas, y que por un lado, obviamente, tengas los conocimientos, pues obviamente tú conocías, ¿no? Esta cita de vivir como un rey en el infierno y tal, pero obviamente si no la conoces, pues bueno, ya. Para eso hacemos este podcast, ¿no? Para la gente que no las conozca y ahora bueno, las que nosotros nos damos cuenta, cualquiera sabe lo que hay. Pero te das cuenta de que obviamente todo está hecho con unas bases mucho más densas y profundas de la que obviamente podrías esperar de una serie de dibujos animados y de ciencia ficción, que tú te das cuenta de que esta gente tiene las ideas muy bien plantadas y muy bien aterrizadas. Es decir, que obviamente no es la cita por la cita, sino que esta cita te está diciendo que este concepto sobre el que estamos dando vueltas, le hemos dado muchas vueltas y sabemos a dónde queremos llegar, o al menos qué ideas queremos que se planten en tu mente y qué preguntas queremos que te hagas. Es decir, obviamente, pues esta gente tiene unos conocimientos no solamente del mundo de la ciencia ficción y en general, como hemos dicho ya, ¿no? La otra vez, de la historia, ¿no? De la ciencia ficción, tanto escrita como audiovisual o cinematográfica, sino de ideas filosóficas, y tener en cuenta ya a filósofos. Es decir, obviamente yo cuando
justo al inicio del episodio, cuando un poco se plantea, pues obviamente lo primero que se me vino a la cabeza fue panteísmo, ¿no? Esto es pues un comentario sobre el panteísmo y así al final. Esto pues, es Spinoza directamente, claro, sí. Y obviamente, pues esta gente sabrán quién es Spinoza y obviamente y quien sea dentro de la sala de guionista lo tendrá bien machacado para que todas esas ideas entren en un capítulo de 20 minutos y que queden todos esos conocimientos que esta gente debe tener planteados de una manera y con una fluidez que, siendo un capítulo bastante denso, porque además pasan las cosas muy rápido, es decir, te distraes y te pierdes una frase clave, tiene un ritmo realmente endiablado que incluso en un segundo o tercer visionado vas pillando cosas porque, claro, es que en 20 minutos no te puedes parar en ningún momento que es una cosa que es narrativamente muy difícil y volviendo, obviamente, yo creo que es otro de los referentes del capítulo, que es el Inception, ¿no? de Christopher Nolan, como la diferencia de ahí de construir un universo donde tú vayas explicando las reglas de ese universo usando la propia narración, sin que en ningún momento un personaje se pare la narración para explicar nada, ¿no? Que al final es un poco, ¿no? Lo que se le suele echar en cara a las películas de Christopher Nolan, ¿no? Que siempre tiene que haber un par de personajes, digamos, que te están explicando el mundo y directamente paran la narración para que un personaje le explique a otro cómo funciona este mundo y así sí. Un poco. Aquí no, aquí montan un rally, ¿no? Una especie de meeting donde tiene sentido narrativamente dentro de la historia ese meeting, porque el objetivo es: yo tengo que convencer a los 5.000 millones de Mortis de que son una simulación y que se tienen que montar a la nave, pero claro, también nos lo está explicando a nosotros como espectadores. Entonces, es eso que hacen muy bien siempre, donde te explican la lógica del episodio, explican un poco cuáles son las reglas, ¿no? Que vamos a seguir en este episodio, de una manera que narrativamente no sientas que es un parón en la historia, ¿sí? Sino que forma parte lógica dentro de la historia, porque aquí forma parte de... Entonces, y que es algo realmente muy difícil como guionista, ¿no? Muy difícil como guionista. Sí. Él no, y sobre todo cuando sobre todo en ciencia ficción, ¿no? Cuando se están, ¿no? Todos tenemos como ejemplo, yo creo que la escena canónica, ¿no? La escena de la pizarra, ¿no? De Regreso al Futuro 2, donde tienen que sacar una pizarra, pero yo creo que alguna vez lo hemos hablado. Es decir, obviamente estamos hablando de una película del año 87, 88, 89, 89 creo que era, donde esos conceptos habría que explicarlos con una pizarra, porque, digamos, no el mundo todavía no había, ¿no? Tantas películas de viajes en el tiempo y de multiversos y realidades alternativas, y obviamente había que sacar un personaje. Pero ahí, como digo, en Regreso al Futuro 2 está brillantemente resuelto, porque claro, se lo tiene que explicar al personaje, al personaje de Marty. De Marty, que tampoco entiende nada de lo que está pasando. Entonces, claro, ahí sí tiene, y realmente como narrador, lo difícil que es el introducir todos estos conceptos de ciencia ficción, muchas veces tan complejos, de una manera que no quede de forma pegote, como si le suele ocurrir al inefable Nolan, donde ciertos personajes muchas veces tienen que explicar cosas porque sabes que se las están explicando al espectador y no se le deberían de estar explicando al resto de personajes que pasan por allí. Que quede claro, yo odio Inception, con lo cual no tengo mayor problema. Me parece la peor forma de hacer ciencia ficción, como me parece la peor forma de hacer ciencia ficción esta serie que le gusta a todo el mundo y yo no puedo soportar, Black Mirror. Parece que un cura subiéndose a un púlpito es básicamente Black Mirror, diciéndote lo mal que estás haciendo las cosas, ¿no? A mí me encanta la ciencia ficción que es como esta. Yo creo que Rick y Morty es una de las mejores series de ciencia ficción jamás hecha, porque, primero, toma el punto de partida, queda claro cuál es el punto de partida, y luego te sorprende desarrollando la lógica del punto de partida. Lleva la lógica a sus extremos. No hace como el otro que para en medio para cambiar las reglas. Muchas de las reglas de este episodio se establecen en los primeros 5 minutos del episodio. Nada más empezar. Cuando Summer lo despierta,
aprovechan para meter un par de reglas más, y lo de que, ¿y cuáles son? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué va a pasar si fracasamos? Todo queda establecido desde el principio, el papel de Summer queda establecido desde el principio, todo desde el principio, y el episodio va desarrollando la premisa de una forma fascinante a partir de su punto de partida, de sus axiomas. Es decir, a ver, son brillantes esos guionistas. Sí. Pocas series de ciencia ficción son capaces de hacer eso. Pocas series de ciencia ficción. Vamos a ver. Efectivamente, ya lo comentamos alguna vez, no recuerdo si aquí o lo comentamos en Guión Ausente. La animación tiene la gran ventaja de que la elixir está construida dentro del propio hecho de animación, ¿no? Por tanto, el episodio puede ir a 1000 revoluciones por minuto y acabar a los 20 minutos, cosas que vamos a ver, esto lo haces en un episodio de la nueva generación, como el final de la nueva generación, los 2 últimos episodios, All Good Things, y necesitas 2 horas de episodio para hacer una fracción de lo que estás haciendo aquí. Primero, porque la serie es muy antigua y, por supuesto, las ideas pues hay que explicarlas un poco más y darle tiempo al espectador que las vaya aceptando. Rick y Morty está hecho en 2022, este episodio, donde muchas de estas ideas no es que ya se hayan usado, es que además forman parte de la conciencia pública. Claro. Tú me comentabas, claro, Neil Bostrom es el filósofo que inventó lo de la simulación, pero claro, en cuanto Elon Musk comenta esas tonterías, pues todo el mundo ya lo tiene en la cabeza. Hay una parte del mundo evolucionado y estas ideas de ciencia ficción son fáciles de aceptar como premisa. Nada más empezar el episodio, y luego está la capacidad de la animación para hacerlo a toda velocidad. Pero mira cómo ha cambiado desde Futurama, por ejemplo. Futurama fue una serie, fue en ese aspecto el Rick y Morty de su momento, es decir, la serie de ciencia ficción que cogía la premisa y la empezaba a desarrollar. Pero Futurama nunca llegó a los extremos de Rick y Morty. No podía, en parte. Claro. Uno de mis episodios preferidos de Futurama es aquel en que Fry se come un sándwich con tenias y se le meten los worms estos en el estómago y le empiezan a cambiar la personalidad. Lo mejoran y lo hacen más inteligente y estas cosas, pero él al final renuncia. ¿Por qué renuncia? Es el gran agujero del episodio. No queda nunca claro cuál es la teoría de la identidad personal que Fry está usando que le lleva a tomar esa decisión. O sea, primero la tiene que tomar porque tiene que volver a ser Fry en el siguiente episodio, ¿no? Entonces los guionistas están restringidos, es decir, tienen que acabar con Fry diciendo no quiero ser más inteligente, no quiero tener mejor cuerpo, por una razón que es bastante absurda en el contexto del episodio, ¿no? A mí me gustaría ver ese episodio hecho por Rick y Morty. Claro. Porque, vamos, eso de voy a decidir tal serían los primeros 5 minutos del episodio y el resto de los 15 minutos del episodio serían unas barbaridades a partir de esa premisa que no nos podemos ni imaginar, ¿no? No, además que la velocidad narrativa que tiene Rick and Morty, vamos, un capítulo de Futurama parece una película de Béla Tarr donde todas las cosas pasan a una lentitud suprema. Exacto. Incluso siendo animación y por tanto disfrutando de la misma capacidad de elixir, las elixir de Rick y Morty son brutales. Te han contado una vida entera en 4 viñetas. O sea, visito 4 puntos en el tiempo y esta ha sido la vida del personaje y entiende, o sea, y no tienes problemas para rellenar los huecos entre esas viñetas, porque sabes cómo es la vida de un ser humano. Que yo recuerdo, ahora que se me viene a la cabeza también otra referencia, el episodio este el 2, ¿no? De la temporada 2, donde salía por primera vez lo del Roy Well Lived. Recuerdo que usaba cuando veíamos, ¿no?, la vida del Roy, usaba como una especie de música así muy, muy apacible, que en el fondo me recordaba al inicio de Up, de Pixar, ¿no? Cuando te cuenta precisamente la historia, ¿no?, del viejecito en 2 minutos, y recuerdo en su momento como fue, ¿no?, muy alabada, ¿no?, toda esa secuencia del cómo contar, ¿no?, toda una vida de un personaje encapsulada en unos minutos, y cómo ahí precisamente usando una técnica parecida contaba esa historia, simplemente que obviamente con el final totalmente mundano de que el hombre se cae cayéndose de una escalera.
de una escalera. Pero claro, por una parte es cliché y por otra parte es habilidad para elegir el momento que a ti te deja claro cuáles son los elementos claves de esta vida y cómo la debes de interpretar. O sea, he visto mucha ciencia ficción en mi vida, he leído mucha ciencia ficción en mi vida. Rick y Morty me parece con diferencia de lo mejor. No por la historia ni por lo que te estoy contando. Como ciencia ficción, como el hecho de esa idea clásica de la ciencia ficción, voy a coger una idea y voy a jugar con ella hasta reventarte la cabeza. Pocas han sido capaces. No se me ocurre una que esté a la altura ahora mismo. Sí, porque al final es un poco también lo que ocurre muchas veces con las películas de ciencia ficción y los planteamientos estos de ciencia ficción que establecen un debate ético, moral, filosófico, que un poco te lanza la pregunta de, como un poco decíamos antes, quién es el bueno y quién es el malo. Es decir, Marta lleva razón. ¿Tú qué harías? Es decir, ¿tú estarías del lado de Marta o estarías del lado de los otros 5.000 millones de Morty que se han dejado convencer? Pues claro, si lo piensas, estos 5.000 millones de Morty que se han dejado convencer, al final se han dejado convencer en base a, como hemos dicho al principio, en algo totalmente religioso que es la fe, que es el salto de fe. Claro, nosotros desde un punto de vista individual diríamos, no, yo estoy con Marta porque todos queremos ser dueños de nuestra individualidad y todos queremos creernos realmente especiales, ¿no? Todos debemos creer que actuaríamos como esta Marta, pero, como tú bien planteabas en tu vídeo, ¿no? De vivirías en una simulación. Al final el experimento mental, como experimento que es, pues obviamente siempre estamos moviéndonos en el terreno de lo posible, pero no estamos tomando la decisión realmente porque en realidad nunca hemos estado realmente en la posición de tomar la decisión. Entonces, todo se mueve dentro de un aspecto totalmente teórico en el que obviamente nunca vamos a llegar a saber qué haríamos realmente cada uno de nosotros si nos diesen a elegir o si nos dijesen, no, te confirmo, me viene alguien y me dice, no, te confirmo realmente al 100%, sin género de duda, que vives en una simulación. Como eso sabemos que no va a ocurrir en ningún momento, en realidad tampoco sabemos nosotros qué decisión tomaríamos cada uno de nosotros, porque entonces siempre estás tomando una decisión sobre un supuesto que sabes perfectamente que no se va a cumplir. Entonces, al final, es lo que ese juego empático, ¿no? que propone muchas veces la ciencia ficción, de decirte, vale, ¿tú qué harías en este lugar? Pero ten en cuenta que en realidad, por mucho abstracción que tú hagas, no estás en ese lugar ni nunca lo vas a estar. Es decir, que cualquier decisión que tomes en realidad no tiene ninguna consecuencia. Y al final es lo que hace que la ciencia ficción esté también emparentada con la filosofía, en el sentido de que juega con muchos supuestos y al final la historia de filosofía es una historia de contradicciones, ¿no? La historia de la filosofía es la historia de un señor que dice existe una caverna y no sé qué, y ahora después viene otro y me dice no. Y dice justo lo contrario. Y te dices, bueno, pues ¿cuál de ellos lleva razón? Pues al final, pues todos y ninguno a la vez. Bueno, yo soy de Gilles Deleuze. Yo creo que lo importante son haberse inventado ideas. Así que no exactamente. Al final eso con lo que hay que darse y no querer tanto llevar la razón, ¿no? Sino como al menos con haberte hecho la pregunta ya has hecho un avance. Y crear el armazón conceptual y dejarlo ahí y que alguien que lo encuentre útil pues lo use para lo que necesite. No pretender que es el armazón conceptual, es un armazón conceptual. Bueno, gran episodio, a mí me encantó. Desde que lo vi y las 2 veces más que lo he visto 3 veces en esta semana. Me encantó, me encantan cuando hacen este tipo de cosas. No quedan claras las consecuencias, no quedan claras si la personalidad de Morty va a cambiar. Asumo que no. Asumo que simplemente harán como si no ha pasado, hasta que a lo mejor dentro de 5 años un guionista se les presenta ahí en la mesa y diga, oye, ¿te acuerdas de aquel episodio? Pues yo creo que podríamos retomar a Marta, ¿no? Se inventará una excusa. Que yo creo que es un poco como surgiría este. Sí, exacto. ¿Te acuerdas de aquello que hicimos hace 7 años con lo de la máquina? Venga, ¿por qué no lo...? La diferencia aquí es que aquí es muy explícito lo de preservar a Marta. Es muchísimo más explícito, porque efectivamente Rick tiene que tomar una decisión de mantener esa máquina en funcionamiento y guardarla. Está guardada. Entonces,
Es como los guionistas diciendo, nos reservamos el derecho a retomar esta idea en algún momento, ¿no? Otra, y yo creo que esto ya es una referencia excesivamente nerd, y yo he tenido que leerla por ahí, reconozco que no la pillé. Según he leído, esa idea de mantener la máquina encendida para que no se pierda lo que está sucediendo ahí, es una referencia a un capítulo de Seinfeld, donde un personaje, ¿no? El personaje del amigo de Seinfeld, consigue el récord en una máquina de pinball o una máquina así, y le ponen una batería a la máquina porque si la desenchufa y la vuelve a enchufar, se resetea y se pierde que él consiguió la máxima puntuación. Y entonces pues le colocan, ¿no? una batería a la máquina porque no quiere que en ningún momento se pierda que él consiguió la máxima puntuación. Y claro, lo leí el otro día, dije, esto puede ser una referencia a aquel capítulo de Seinfeld, y yo digo, como sea verdad, pues oye, nuevamente suena, pues ¿no? Sí, claro, obviamente es esta referencia que una vez que te la explicitan dices tú, claro, sí, tiene todo el sentido del mundo. Yo que he visto Seinfeld 2 o 3 veces también, no había caído, la verdad, no, obviamente no tengo tanta memoria para 100 y pico de capítulos, pero es de estos detalles que tú dices, ojalá sea realmente cierto que cogieron esa idea de aquel capítulo de Seinfeld donde... Y te imaginas, ¿no? Cómo tiene que ser esa sala de guionistas donde van soltando ideas que referenciar, las van apuntando, pero después no se encargan de recordarte que eso que han puesto ahí es una referencia a aquel capítulo de Esconde. Porque bueno, la referencia a En busca del arca perdida, pues sí es más, aunque no la marquen, pues obviamente sí es más obvia. Sí. Pero obviamente a un capítulo de Seinfeld de hace un montón de años, pues imagínate. 24 años. Es el capítulo 18 de la 9ª temporada de Seinfeld, lo acabo de buscar. Se llama The Frogger. Sí, exactamente, sí, The Frogger. The Frogger, que intenta preservar su récord, el máximo, el récord máximo, el high score de la máquina Frogger esta. Bueno, Paco, ¿qué tal entonces el episodio? Pues un poco lo que hablábamos la semana pasada. No sabíamos cómo se iba a continuar la cosa con episodios autoconclusivos o episodios de canon. Y al final, como tú decías al principio, al final a mí es que me da igual si los episodios son de canon o son autoconclusivos, mientras sigan manteniendo este nivel de que nos permita hablar durante 1 hora y 20 de un episodio de 20 minutos, pues oye, nosotros encantados. Pues muy bien, Paco, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.